mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estamos leyendo Juan 13:34. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Ayer hablábamos de la importancia de no contaminarnos con el mundo, ¿no? Pero hoy nos habla el Señor de amarnos unos a otros. Este es mi mandamiento, dice Juan 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es que no podemos hacer nada si no hacemos las cosas con amor. Esa es la Biblia de tapa a tapa, habla del amor, ¿no? Y Cristo es el amor, porque por amor vino al mundo para salvarnos de la condenación. Bajo este principio estamos viendo el amor, pues es una palabra que se usa a la ligera, vamos a decir. La usamos para describir lo que sentimos por nuestros familiares, distracciones, algún plato favorito, programas de televisión y muchas otras cosas. También expresa nuestro afecto, cariño o inclinación hacia una persona, ¿no? Se define el amor casi siempre en términos de las emociones, ¿verdad? Las emociones de una persona según la emoción de la persona o de los beneficios que se disfruta al ser objeto de amor y no en lo que quiera demandarte quien le ama, ¿no? Es decir, nos dejamos llevar y decimos estas palabras te amo, pero lo decimos por una emoción, pero que esa palabra no significa amor verdaderamente, sino que significa te quiero, te necesito. Sin embargo, la Biblia define este concepto en términos de acciones concretas, es decir, de sacrificios. El amor implica sacrificio. No así siempre el sacrificio implica amor, ¿no? Uno se sacrifica por llegar temprano al trabajo y no es porque ame su trabajo, sino porque tiene que pagar sus deudas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el amor sí implica sacrificio. Y lo vemos en Jesucristo. El Señor Jesucristo expresó al decir, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros siempre estamos aquí en los devocionales hablando de orar unos por otros, ser luz. ¿Y cómo hacer todas estas cosas si no hay amor? Si no hay amor, no hemos entendido el mensaje y probablemente no seas una hija o un hijo de Dios. Entonces, cuando tú tienes amor, ese amor no te va a dejar inoperante, sino que te va a llevar a actuar. Y Jesús es la máxima expresión de amor. Por eso él supo decir, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan 15:13, anótalo. Y luego dio instrucciones a sus discípulos con las siguientes palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado también. Ustedes ámense unos a otros. El amar unos a otros no significa solamente decirle cosas bonitas a la persona cuando está a tu lado, sino preocuparse por su realidad, por el momento que está viviendo, cubrir las espaldas, orar por esa persona. Esa es la forma como Dios quiere que vivamos. Por eso dice que os améis unos a otros. Hay veces oramos por personas que ni conocemos y esa es una madurez del cristiano que ha entendido que el amor de Dios está en nosotros y que Él nos mueve a orar por gente que ni conocemos. La manera en que tratemos a otros demostrará al mundo que somos seguidores de Cristo. La manera como lo tratamos a la persona, como nos conducimos. Por ejemplo, el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento tiene palabras específicas para designar los distintos aspectos del amor. El amor eros, por ejemplo, habla de la pasión pasajera, ¿verdad? La parte sensual o romántica. Pero también es storge, para referirse al afecto natural, como el de la madre por su hijo, por ejemplo, o viceversa. El amor filio, la relación estrecha entre amigos, ¿no? Y el ágape, que es el amor que se niega a sí mismo por el bien de los otros. Ese es el amor de Cristo, ¿no? Hacia nosotros, el amor ágape. Este último es el que más se usa en la Biblia para caracterizar el amor de Dios por la humanidad. Como lo expresa el conocido pasaje de Juan 3:16.
por otra parte, fue el aspecto que el Señor tenía presente al decir a sus discípulos que deberían amarse unos a otros. Abarca también la disposición del mismo, el mismo Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados para otorgarnos la salvación, como lo encontramos en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso el amor de Dios, ¿verdad? El Señor nos da unas demostraciones concretas de su amor. En Juan 15:12 dice, el mismo Señor está ampliando aquí el amor que Él demandaba de sus discípulos al decirle, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como amó Cristo tenemos que amarnos, mis amados. Como amó Cristo, como nos amó a nosotros, de manera desinteresada y sin egoísmo, sin buscar qué provecho yo tengo si yo hago esto. Hay gente calculadora en el pueblo de Dios y que no hace las cosas solamente si no obtiene algún beneficio propio. Esa persona no entendió el mensaje, no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Nuestro amor no debe ser centrado en lo que alguien pueda hacer por nosotros, sino en cómo podemos beneficiarnos, es decir, sino en cómo podemos bendecir unos a otros. Es decir, que debemos tener la misma actitud que Él tuvo. O sea, el Señor, que tuvo ya que Él vino para servirnos. No, Él no vino a servirse de nosotros, sino Él vino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Como lo podemos leer en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué mayor ejemplo que lo tenemos en el mismo Señor, nuestro Salvador? Por eso es que tenemos que ver cómo estamos caminando, analizar cada día a la luz de la palabra, cómo está tu vida, cómo está mi vida, cuál es la motivación de mi corazón al hacer algo yo para Dios. ¿Por qué lo hago? ¿Verdad? ¿Estoy queriendo buscar que me reconozcan? ¿O simplemente porque yo sé que aunque nadie me ve, el Señor me está viendo y yo quiero alegrar su corazón? El Señor conocía el trasfondo y las limitaciones de sus seguidores y comprendía que a veces eran temerosos y débiles. Él es comprensivo, Él no juzga, Él sabe. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, porque le amamos, porque tenemos fe y creemos que Él nos ve aunque otros no nos vean. Como Él conoce el trasfondo y las limitaciones de sus seguidores y por eso les demostró compasión cuando fracasaban, ¿verdad? Cuando vemos a Pedro, también nosotros hemos de esforzarnos por considerar a quienes no nos traten bien o que vivan en pecado. En lugar de juzgarlos, debemos de preguntarnos qué clase de vida tuvieron en el pasado estas personas que tratan así. Como los educadores, como sus padres, ¿en qué trabajan? O sea, hacernos ese tipo de preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué esta persona se porta así? ¿Cómo se habrá sido su pasado? ¿Cómo los habrán tratado sus padres? ¿No? Siempre hay alguna razón por la que algunos se rebelan contra Dios. Debemos esforzarnos por entender su situación, no alterar su relación con Dios. Es decir, nosotros vamos a chocarnos con gente que no es igual que nosotros, que no les interesa orar por los demás, que no les interesa servir a Dios. Yo ya tengo mis cosas, yo ya tengo mi familia, tengo que atenderlos, tengo que trabajar. Yo si no trabajo no como. Hay gente que dice así, ¿verdad? Y con esas personas nos vamos a chocar. Pero saben, nosotros tenemos que amar a esas personas. Y con el tiempo Dios va a ir cambiando, porque también el Señor se tomó su tiempo con nosotros. Por ejemplo, vamos a ver a Pedro, cuando le preguntó ¿cuántas veces debería perdonar a su hermano? Con un tono de orgullo, ¿verdad? El Señor no lo reprendió, sino que, conociendo su carácter impulsivo, le contestó pacientemente, 70 veces 7. Si deseamos demostrar amor genuino,
interesarnos por alguien con el fin de ayudarle, debemos ser comprensivos, mis amados, comprensivos de su situación, cuál es su trasfondo, cuál es su estrato cultural, y tenemos que tener amor, y el amor pues es la paciencia, ¿no? Que viene por medio del amor, ¿no? La paciencia. Debemos estar dispuestos a perdonar. Una persona que ama genuinamente también sabrá perdonar. Quizás alguien diga, usted no sabe lo que me hizo tal o cual persona. Eso creo que también yo lo he dicho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios por haber cometido un pecado en repetidas ocasiones? ¿Acaso Él nos ha dicho una vez más y será la última? Jamás. Dios no nos habla así, ¿verdad? Él siempre nos perdona. ¿Qué derecho tenemos nosotros para no perdonar una ofensa? Recuerdo que un creyente me dijo que iba a visitar a una cárcel para hablar del evangelio al que, conduciendo borracho, había matado a su madre la semana anterior. Al pensar en alguien rencoroso, veo que se trata de una persona amargada. Y perdonar no es fácil, pero todo resentimiento trae consecuencias, mis amados, consecuencias serias. Si nos aferramos a mantener un espíritu amargado, nuestra salud lo resentirá. No solo nuestra relación con Dios y los demás, pero el Señor está dispuesto a borrar ese pecado. No olvidemos esto la próxima ocasión que Él nos demande que tengamos misericordia con alguien que la necesita. Y aquí pues Dios nos sigue hablando del amor, ¿no? Verdadero, exhortándonos y apelando a la misericordia que Él ha puesto ya en nosotros cuando le hemos recibido en nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. El Señor nos dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La expresión suprema del amor es estar dispuesto a dar la vida por otro, a favor de otro. Quizás no tengamos que morir para salvarle, pero el amor genuino casi siempre demanda cierto grado de sacrificio. Aunque nosotros jamás podremos duplicar la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, podemos negarnos a nosotros mismos y servir a otros con amor. Este tipo de amor puede ser muy doloroso. En los matrimonios, por ejemplo, en los que es muy difícil agradar a uno de los cónyuges, puede haber sufrimiento que a la postre resulte en rechazo total, pero quienes están dispuestos a sacrificarse no se enfocan en lo que pueden sacar de esa relación. Se esfuerzan por hacer lo mejor de su parte en beneficio del otro. Sin embargo, recordemos que el amor no necesariamente quiere decir complacer al cónyuge en todo lo que quiera y demande. En lugar de eso, el afecto genuino y profundo decide dar solo aquello que en última instancia beneficie al ser amado. Porque tú no le vas a dar también a una bomba a tu hijo porque lo quieres mucho y te la está pidiendo, porque no la vas a ver manejar, la explosiona y eso es algún elemento de violencia, ¿no? O sea, hay cosas que no vamos a poder darles. Entonces, pongámonos a pensar. ¿Ha habido tal vez alguna persona que te haya demostrado el amor de Dios para contigo? ¿Puedes tú mencionar a alguien que haya amado genuinamente al grado de estar dispuesto a sacrificarse a su favor? A menos que tú, mi amiga, mi amigo, lo hayas experimentado, jamás podrás conocer el gozo verdadero que trae consigo amar a otros con la clase de amor que Dios espera que sigamos, que sintamos. Quizás te hayas sentido últimamente desolada, desolado, pero si has recibido el don de la salvación, recuerda que el amor del Padre está siempre a tu disposición. Así como Cristo entregó su vida en la cruz, tú y yo podemos reconciliarnos con Dios y gozar de su afecto divino. Acércate, mi amado amigo, amiga, al Señor. Él es el único y pídele que llene tu corazón de su amor infinito y perfecto. Padre, en esta hora queremos darte gracias por esta palabra tan maravillosa. Señor, necesitamos de ese amor cada día más y más. Ayer ya pasó, ahora es un día nuevo. Queremos que nos llenes
nuestra copa a rebosar para poder amar aún a aquellos que no nos aman. Señor, gracias por esta palabra tuya. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te entregamos este día, esperando que esta palabra pueda calar en el corazón de todas las personas que asisten a este video. Llegar y cumplir el propósito para lo que ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.